Buenas noches, amigas, amigos. Buenas noches de sábado 18 de abril del 2026. Aquí su servidor Anastasio Conchas, acompañado del Inge Saúl, en un videoblog más de Acrisolándonos. Parece ser ya el 365. Con ustedes, amigas, amigos. Pues vamos a dar un ligero cambio de temática. Ya ven que hemos venido hablando de la memoria, la reflexión y bueno, las pláticas, las buenas pláticas que recomendamos para ejercitar la memoria, ahora nos han inducido a platicar sobre la evolución. Bueno, aunque el título de este videoblog lo hemos elegido como el siguiente: evolución, involución, revolución. Entonces, empezaremos pues con la evolución. La evolución pues es un proceso de cambio, normalmente cambios a la larga pues profundos, cambios en lo natural, por decir, en la especie humana, en lo que es el reino vegetal, los cuales datan pues de millones de años, y la evolución es ese cambio, esa transformación que van sufriendo o que van experimentando los seres vivos, incluso para irse adaptando a las condiciones climáticas, geográficas, como se necesite en su momento, a las condiciones siempre tan cambiantes. Ya ven que platicamos del cambio y concluíamos que lo único que permanece, lo único permanente en este universo es el cambio. No hay nada más permanente. El cambio es una especie de contrasentido, pero así es. Entonces la evolución es ese cambio, esa transformación, esa adaptación de los seres, tanto del reino animal como del reino vegetal, que van mejorando. La evolución normalmente es para mejorar, porque se basa principalmente en lo que han determinado algunos científicos, perdón, como Charles Darwin, el autor de esa gran obra clásica, El origen de las especies. Ellos determinaron por medio de la paleontología y otros estudios científicos que la selección natural es el principal motor del cambio, de la evolución para mejorar de las especies. Y la evolución también se aplica a la cuestión social, a la cuestión económica, a la cuestión cultural. ¿Por qué? Porque siempre hay nuevos conocimientos o a veces conocimientos que se tenían como tales, comprobados, resulta al final que no lo eran. Ya ven cómo hay cambios, o que no lo son ya en la actualidad. Cambios, decíamos, en lo social, en lo político. Ya ven, en todo el mundo los países evolucionan, y el cambio es lento, 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 pero a la larga pues es muy profundo, y esos cambios siempre son para mejorar normalmente. Fíjense
como por ejemplo en nuestro México, vamos a ubicarnos en la época priista, en la época de la hegemonía priista. Siempre hubimos, y desde antes de un servidor, quienes remaban a contracorriente de la ideología dominante, de la fuerza dominante, en este caso del PRI, pero ya lo hemos platicado. Eventualmente el PRI daba aflojones, aflojones. ¿Por qué? Porque la evolución no es posible ser detenida. La evolución camina en lo social, en lo político, avanza. Y siempre dijimos que al priismo se le debe reconocer que fue cediendo poco a poco, porque así es la evolución, en este caso la evolución política. Por eso pudimos estudiar muchas personas de familias totalmente pobres, pero había las condiciones y siempre se buscó que fueran mejorando esas condiciones, que fueran evolucionando para mejorar las condiciones en lo económico, en lo cultural, en este caso, en, en lo educativo, en lo político. Y ahí va avanzando la evolución, pero resulta que hay un fenómeno que opera en sentido inverso, la involución. La involución es un proceso que evoluciona, vamos a decirlo así, pero hacia atrás. Es como las explosiones las hay que son hacia afuera explosiones, y hay implosiones, las que explotan hacia adentro, imagínense. Y así la involución es un proceso de cambio, de transformación, de desadaptación. Transformación sí hay ese cambio y es profundo en la involución, pero, pero no es una desadaptación del medio a como ya se iba acomodando en sus diversas manifestaciones naturales, humanas, pues naturales, vegetales, sociales, culturales, políticas. Y cuando se involuciona es hacia atrás, pero normalmente destruye lo que de bueno se iba logrando por la vía de la evolución. ¿Cómo la ven, amigas, amigos? ¿Qué prefieres? ¿Evolución o involución? Recuerda, la transformación, que es destrucción, que es desadaptación, que sí son cambios, pero para empeorar. Esa es la involución. Imagínense un valle que por ahí explotó una bomba atómica y la radioactividad genera cambios muy profundos ahí, incluso en la genética de las plantas. Se comprueba que en la genética de los seres humanos interfiere negativamente la radioactividad, de la cual Marie Curie fue una de las descubridoras, junto con Becquerel y Pierre Curie, el esposo de ella. Cuando la involución es sociopolítica, incluso cultural o económica, resulta que genera revoluciones. ¿Por qué? Porque el ser humano se va acostumbrando, se va adaptando a los cambios evolutivos que son para mejorar, y como son lentos, el ser humano se va adaptando a los cambios en cualquier ámbito de los que estamos hablando, insisto, incluso en lo político. Pero cuando es hacia atrás, cuando las condiciones se están volviendo complicadas a base de destrucción o de modificaciones al entorno en cualquier ámbito, pero que no es para mejorar, el ser humano, el ser humano reconoce ese trastorno y genera movimientos, muchas veces violentos,
para tratar de detener esa involución, tratar de detener esas condiciones impropias de la vida de calidad, de la vida digna para la especie humana. La involución es una amenaza, es una acción que puede ser natural o no, pero es una amenaza contra la estabilidad de la vida en general. Y vienen las reacciones, y vienen las revoluciones. Y recuerden que también la revolución industrial generó movimientos sociopolíticos, también inconformes con ese cambio tan drástico. Y eso que la revolución industrial, bueno, nació a partir de la invención de la máquina de vapor, que tanto influyó pues en su tiempo para el progreso, para el crecimiento en las capacidades productivas de las empresas, pero no hubo un crecimiento en la calidad de vida del trabajador y generó problemas. Por eso se llamó la revolución industrial. La única revolución que vale la pena es la revolución personal que promueve acrisolándonos, la superación personal, revolverse uno internamente como azúcar en el café para mejorar, para hacerlo más sabroso, para hacerlo más nutritivo, siempre con su medida. En fin, amigas, amigos, evolución, cambio lento, profundo, transformador, adaptador, involución, todo lo contrario, cambio a veces ni tan lento, rápido, profundo, pero desadaptador y puede generar revoluciones normalmente violentas. A ver qué opinas sobre esto, amiga, amigo, y a ver en qué enriqueces estas sencilleces que te hacemos llegar, porque no damos para más, qué quieren, pero lo hacemos con mucho gusto. Sé que lo pueden enriquecer. Observen la evolución, la involución y la revolución. Piensa sobre ello y saca tus conclusiones, amiga, amigo. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.